pelea contra el capitalismo que lleva muchos siglos, ¿vale? Entonces, vale, ¿cuál es el intento que yo quiero hacer? Bueno, si tú lees las leyes, supongo que lo has hecho, ¿no? Como que no está bien caracterizado a qué le dicen trata, ¿no? En las convenciones hablan de un abanico enorme, ¿no? de prácticas, de técnicas, políticas sociales, ¿no? Y es un intento, me parece valioso, tratar de mostrar cuáles son los mecanismos, ¿no? El enganche, ¿sí? el traslado, la explotación. Pero allí se relaciona con otras cosas. Ejemplo, la delincuencia organizada, ¿no? La cuestión de la migración, ¿no? Entonces se empiezan a meter un cúmulo de cosas. Vale, entonces, un poco lo que hemos tratado de hacer, ¿no? Es vincular la forma como se lleva a cabo la trata con estas técnicas de crueldad que se han llevado a cabo en otro tipo de sucesos de violencia extrema en la humanidad, ¿vale? Y que ciertos autores lo han tratado de teorizar, ¿sí? Entonces, vamos, la perspectiva, una cierta forma de decir lo que está pasando allí, ¿sí? Para que no se nos vaya de las manos, ¿sí? Para que en verdad podamos enfrentarlo, ¿sí? Por ejemplo, siempre se habla o se discute, hemos discutido en el seminario, la cuestión del enganche y que siempre se da en términos de engaño, ¿sí? Normalmente se habla, ¿no? Que se engaña porque se enamora a las mujeres, ¿no? Nosotros decimos, bueno, ¿en verdad este componente afectivo pasa? ¿En qué sentido pasa? ¿La mujer o el niño no también está seducido? Pues, vamos, estoy arriesgando muchas cosas en la discusión, ¿vale? Pero creo que vale la pena para tratar de modificar esto, ¿sí? Tratar de evitarlo, ¿no? Okay. ¿No participa también la víctima o solamente es alguien que está pasivo? Digamos, es una forma de decirlo. Ok, en la política, ¿no? de la crueldad, como dice Ana María, como implica este componente inconsciente, esta servidumbre voluntaria, en donde la víctima no es propiamente pasiva, no es un objeto ahí que se modifica o que se le engaña, ¿no? Así, mira el espejito, ¿no? Vas a ganar dinero. Si estás 10 años en la prostitución, ¿no? Que eso pasa, si tú ves la pornografía en internet, ¿no? Sobre todo en las de Europa del Este, que eso es más lo que pasa en la trata en Europa del Este, ¿no? Si tú ves eso, parece como, o sea, no es cierto, o parece que no es cierto, o debemos discutir si las mujeres son pasivas solamente, ¿no? En este caso. Si no, también funciona este componente de seducción, este componente afectivo. Si la violencia lleva a tal punto que la persona no puede seguir deseando eso, ¿no? Un poco lo que señalaba al principio. Parece que en las cuestiones de violencia extrema, de política de la crueldad, la víctima se ejerce violencia a sí misma, ¿sí? En todo, o sea, si tú lees los testimonios, ¿sí? Siempre la que es tratada termina enganchando a otras, ¿sí? O termina aceptando su condición, ¿sí? Hay un texto muy bueno, tú te acuerdas más, el que estaba en la página del pueblo. ¿Qué era el pueblo? Era sobre testimonios, no recuerdo el nombre, pero este mecanismo se nota claramente. La mujer, sobre todo son mujeres las que testimonian, terminan insultándose a sí mismas, terminan aceptando eso. Eso es un poco lo que quisiéramos decir, ¿vale? Tratar de decir esto que realmente pasa en la trata. Sí, a ver si lo voy a decir, creo que en el fondo voy a decir algo similar a lo que estás diciendo. Cuando introducimos el término crueldad para referirnos desde ahí, no exclusivamente a la trata de personas, estamos intentando mostrar que se ha reducido la tipificación del delito trata de personas porque la finalidad del derecho es castigar a los culpables, porque la finalidad del derecho, como él mismo dice, es prevenir que este tipo de delitos no se cometan. Y al introducir el término crueldad estamos ampliando
lo que sería la inscripción de ese término trata de personas en otro dominio de vocabulario que no es exclusivamente el del derecho, que tiene esta finalidad muy clara, que es la punitiva. Cuando introducimos el término crueldad, nos damos cuenta que las dimensiones del fenómeno social, no solo nacional, sino internacional, de la trata de personas, es mucho mayor de lo que habíamos supuesto, y que interviene un componente que alimenta la explicación que le podemos dar al delito, a la manera como se comete ese delito, a la manera tan racionalizable, tan técnica, ¿no?, de seguir ciertos pasos y ciertos procedimientos, ciertos mecanismos para enganchar a las víctimas, ¿no es cierto? Pero que hay un componente en el que no habíamos pensado suficientemente. Ese componente tiene que ver con la manera como administramos la sexualidad de nuestros cuerpos. Yo decía hace un momento, preguntémosle quizá a los que trabajan teoría del inconsciente por sugerir, ¿no?, freudianos o no freudianos, ¿qué pasa ahí cuando nos enfrentamos a la sexualidad como lo hacemos ahora en la modernidad? Porque ahí vamos a encontrar otras dimensiones del fenómeno de la trata de personas en la que quizá no habíamos puesto atención, pero está ahí nutriendo y alimentando ese fenómeno, tanto por parte de los victimarios como de las víctimas. Francisco citaba en la lectura de su texto a Adorno en un texto escrito, por supuesto, para explicar el genocidio durante la Segunda Guerra Mundial, decía que cuando se habita un mundo dañado como es el que él vivió en el año 48, que fue cuando escribió o salió a publicación el texto citado por Francisco, no hay la posibilidad de distinguir verdugo y víctima en un sentido muy peculiar. El verdugo está tan dañado como la víctima, y tenemos que asumir qué tipo de daño se trata y cómo, en definitiva, el daño es anterior, ¿entienden?, a la victimización. El daño nos hace vulnerables, vulnerabiliza a estas poblaciones de mujeres que son las que son enganchadas en la trata de personas, mujeres y niñas sobre todo. Por supuesto hay niños, hay jovencitos, pero también son poblaciones que hemos vulnerabilizado antes. ¿Cómo? ¿Y quién tiene la culpa? No los narcotraficantes, que se aprovechan de esto únicamente. No únicamente los narcotraficantes, que son los que llevan a cabo el delito. Estas poblaciones ya habían sido vulnerabilizadas, son pobres, no tienen recursos educativos, están solos, no tienen apoyo. Tenemos que describir qué es lo que estamos diciendo por dañado, por vulnerables, y ver cómo esas poblaciones son luego presa fácil de estas grandes organizaciones de narcotraficantes. Pero antes han sido vulnerabilizados, y lo que debería hacer el Estado es evitar esa vulnerabilización, cosa que no, solo quiere tratar a la trata, valga la redundancia, la trata de personas, como un delito, y no trata lo que sería toda una matriz de vulnerabilización, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es abrir esa dimensión a la discusión, y entre esas dimensiones está la manera contemporánea de relación con nuestros cuerpos en el sentido sexual. Fíjense, en el siglo XIX, esta relación con el cuerpo, lo que nosotros llamamos sexualidad, ellos le llamaban, por ejemplo, erotismo o pornografía. Pero lo importante es que había reglas morales, religiosas, las que fueran, ¿no? Las podemos criticar, pero había reglas que permitían actuar, pero también pensar la sexualidad. Hoy, modernamente, hemos renunciado tanto a la moral como a las reglas, y entonces ya no sabemos cómo ubicar a la sexualidad o dónde.
en lugar de que nos hayamos hecho libres, nos hemos enfrentado a una sexualidad que no sabemos cómo nombrar y no sabemos dónde está y cómo en efecto nos está motivando a muchas cosas. Y sin duda, una de las dimensiones fuertes de la explicación sobre la trata de personas, que ubica a estas personas que son raptadas y utilizadas de cierta manera para el comercio sexual, ¿no? Sobre todo, también dicen que ahí también deberíamos introducir personas raptadas para otro tipo de comercios. Ella no está de acuerdo y que tiene que ver con el comercio de órganos. Lourdes dice que no, que deberíamos separarlo, el servicio doméstico, en fin, deberíamos ampliarlo, no solo reducirlo a lo que llamamos sexualidad, pero la sexualidad es una marca importante. Y es la sexualidad de las víctimas y de los verdugos y de todos nosotros. Es la sexualidad contemporánea que entendemos por sexualidad. Y como estamos bastante desprovistos de un vocabulario serio para analizar qué tanto nos obliga o no la sexualidad, qué tanto somos animales de presa respecto a nuestro propio cuerpo, a nuestros deseos. Durante mucho tiempo se manejó que los hombres no pueden controlar su deseo, ¿no? Entonces que las mujeres se tienen que vestir con cierta prudencia porque los hombres ven algo y no se pueden contener. Bueno, esos mitos, estas ilusiones sobre la sexualidad y la fuerza del ímpetu y el impulso sexual, hay que ubicarlos en contextos específicos. Y también es una marca importante para definir el fenómeno de la trata. No diríamos, su fenómeno último, el obvio, el delito, sino lo que hace posible que eso aparezca también ahí presente, y ya no sería únicamente la demanda en términos económicos, ¿no? Sino que hablemos también de la sexualidad que vuelve vulnerable a poblaciones determinadas y a partes de nuestro cuerpo y a relaciones con nuestros cuerpos. Y bueno, en la siguiente mesa se va a tratar el tema, la educación sexual integral como un derecho humano en sí mismo. Y bueno, vamos a tomar otra pregunta. ¿Y qué les parece si al final de la siguiente mesa abrimos otro espacio para preguntas? Y después le quiero dar también la palabra a Siloa para que cierres, ¿no?, esta mesa. Entonces, adelante. Pues muchas gracias por las presentaciones. En realidad creo que abre la posibilidad de pensar muchas cosas. Y a lo mejor lo que en este momento se me ocurre abrir como perspectiva es enmarcando históricamente el sufrimiento de los derechos sexuales, los derechos humanos, pues son finalmente casi en el mismo año que Adorno escribe o publica su libro, ¿no? Entonces pienso que dado lo que está aconteciendo ahora y lo que está aconteciendo en otros países, bueno, en México y en otros países, pienso que lo que hicimos en la Declaración de los Derechos Humanos fue socializar Auschwitz y socializar una política que en ese momento se llamaba nazi, ¿no? ¿Por qué? Porque pienso que todos estos procesos lo que han logrado crear y es como una catástrofe humana que tendríamos que analizar más profundamente. Las teóricas feministas que están trabajando ahora el tema de la sexualidad han creado una frase para hablar de esta parte subjetiva y le llaman inversión subjetiva, que también tiene que ver con ese lenguaje capitalista de los bancos, ¿no? Y que en este momento también se está replanteando todo el tema de la violencia a partir del concepto de la explotación marxista, ¿no? Como para hacer evidente como la macroestructura, que no solo es patriarcal, sino también capitalista, o no solo capitalista, sino también patriarcal. Entonces, pienso que quizá muchos de nuestros discursos como feministas, incluso cuando analizamos la despenalización del aborto en la Ciudad de México y lo que acontece en las otras ciudades, pues decimos es que están penalizando el aborto, cuando en realidad el concepto, tendríamos que pensar que aborto y vida no son opuestos, ¿no? Entonces eso nos permitiría replantear la discusión más allá de los límites que creo que en este momento para la interpretación de los derechos humanos
y para la interpretación del tema del aborto en México y lo que está sucediendo en Ciudad Juárez y los feminicidios generalizados, pues tiene que ver con esa incapacidad que no sé si ya esté creada por la situación actual de nombrar el mundo que queremos. No, gracias. Claro, o sea, no es una pregunta, es una intervención muy inteligente y de eso se trata, ¿no? De generalizar espacios donde intentemos crear otros vocabularios para explicar lo que pasa, que no reduzcan la explicación, que es multifocal a una sola cuestión, ¿cierto? Ahí tenemos muchas cosas que decir, mucho tiempo por delante para decirlo, ¿no? Espero. Sí, a ver, entonces otra intervención breve y para pasar a la siguiente mesa. Mira, yo soy abogada y en cuanto a estar tratando la connotación de la trata de personas, ¿sí? Se dio esta connotación porque lleva implícitas muchas conductas, ¿sí? De todas las conductas que vienen a referirse a la trata de personas desde el punto de vista sexual, también de la cuestión doméstica, como el tráfico de personas que también se está dando. Cuando se genera un tipo legal, o se hace una ley, o en este caso específico, se hace un artículo, se tipifica una conducta, entonces en ese tipo legal de trata de personas está tipificada varias conductas que son ilícitas. Por eso, si nos vamos a la cuestión genérica de lo que es el delito de trata de personas, pero asimismo en ese delito está la cuestión específica que refiere a cada una de las conductas de cómo se da este tipo de trata de personas, que va de lo sexual, lo laboral, lo doméstico y el tráfico de personas. O sea, esa fue una connotación y efectivamente estoy de acuerdo con ustedes que todavía falta mucho para regular y pues hacer un concepto humano de ese delito, respetando ahora sí que la sensibilidad, la cuestión emotiva de todas las personas que se ven desafortunadamente y de manera involuntaria inmiscuidas en este tipo de situaciones. Vienen manejando una situación de cuando hay que distinguir entre la víctima y el verdugo. Las mujeres que luego sirven para enganchar a otras mujeres, tenemos que partir de una situación que es la cuestión del síndrome de Estocolmo, cuando la víctima se enamora del victimario y entonces pues se involucra de alguna manera y ella se da a la tarea pues, de atraer más personas, ¿sí? Otra situación, ¿verdad? Cuando hablan de cómo muchas mujeres que han sido tratadas, hablando específicamente en lo sexual, también se termina su ciclo, que hablan de una temporalidad de 5 años y terminan ellas convirtiéndose en prostitutas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente esa etapa que les tocó vivir o esa situación no les deja otra opción, ¿verdad? Que saben que a través de su cuerpo ellas tienen ahora sí que un ingreso económico. ¿Por qué? Porque eso en ese inter que ellas estuvieron presas de esa situación fue lo que aprendieron, ¿no? Y eso es donde el Estado se debe de preocupar, más que de criticar a esas conductas de este tipo de mujeres, a sanar, ¿verdad? Y a hacerlas ahora valorar que ellas pueden hacer cosas distintas a lo que las obligaron en su momento, y pues desafortunadamente el Estado como que eso no le toma en cuenta, ¿no? O sea, ya te liberé, ya te saqué de ese mundo y pues afortunadamente qué bueno que ya estás aquí, ¿verdad? Pero no se dan a la tarea el Estado o las instituciones que manejan ahora sí que las fiscalías, ¿verdad? De ver realmente, ¿sí? Que esas mujeres tengan la capacidad de, ahora sí, de resarcir todo un daño emocional, psicológico a la que estuvieron sujetas durante ese tiempo, que es lo que aquí
veo que muchas instituciones o muchas académicas o muchas mujeres que se dedican a, desde el punto de vista humano, ayudar a alguien, ¿sí? de ayudarles a que ellas mismas aprendan a resarcir el daño al cual estuvieron sujetas. Sí, que nos faltó hablar de reparación del daño colectivo, en comunidad, y bueno, podrá ser tema de otra mesa, de otro foro de discusión. Rápido, gracias a ti también por el comentario. Quizá una de las cuestiones que aquí quedaron dichas, quizá no las trabajamos a fondo, es que esta visión que tú estás mostrando de decirle a las autoridades o a la academia o a quien tú hayas señalado como interlocutor que no han hecho lo suficiente en lo que se refiere a resarcir el daño, yo te diría que el asunto es mucho más amplio, porque volver a pedir a las políticas públicas, al Estado y a los especialistas algo que nosotros como sociedad no estamos dispuestos a dar. O sea, a tu vecina, a aquella que conoces directamente y que ha padecido esto, la sigues, ¿no?, acosando en términos morales o en términos éticos. O sea, ¿cómo aprendemos como sociedad y como comunidad dejarlo de hacer? Dejar de hacer la práctica habitual, decirle al gobierno, no resuelves todo y además resuelves el problema psicológico de la víctima, como si solo ellos tuvieran la posibilidad de actuar, ¿entiendes? A mí lo que me parecía muy importante es recuperemos las fuerzas que tenemos juntos y juntas. No solo demandemos, me lo resuelves porque me lo resuelves. Si yo puedo hacer algo, si de hecho estoy haciendo algo porque me estoy negando a hacerlo, a reconocer, a ayudar, a apoyar, a hacer algo, lo que sea, o me niego porque es más cómodo que se resuelva de manera política, en el sentido de políticas públicas, ¿no? Pero hay maneras de resolverlo hoy, ahora, en este momento, sin caer en los viejos esquemas propios de una cierta sistema religioso que se entiende como caridad, ¿no? Se entiende como lo que tiene que ser, que son relaciones sociales entre nosotras. Se entiende como, incluso como amistad, no el viejo término masculinizado, ¿no?, que solo se entiende en una relación entre soldados que se apoyan, se quieren y sufren juntos, sino que también tenemos que aprender que hay relaciones de amistad que también nos obligan a tratar a las otras de otra manera, y a nosotras mismas y a nuestra propia sexualidad, no esperando a que nos den algo antes, ¿no? Llámese política pública, una asistenta social o una institución que se ocupe jurídica o psicológicamente del daño, sino ¿qué podemos hacer? ¿Qué de hecho se hace sin que nos demos cuenta que se está haciendo? Porque, insisto, hay mucha gente que sí está haciendo cosas y que ni siquiera le puede poner nombre a eso que hace. Solidaridad, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por haber venido a escucharle aquí a nuestras invitadas y académicas, y a Francisco también, gracias por estar aquí. Y bueno, a mí me gustaría señalar ahora varias cosas que he estado escuchando y las que me gustaría que actualizáramos un poco sobre. Bueno, respecto a lo que comentaba hace rato Ana María de el dejar de lado el pedirle constantemente al Estado o al gobierno que nos venga y nos resuelva las cosas, es un poco la idea que tiene Zembelman cuando nos habla del sujeto y potencia, ¿no? Cuando nos dice que la realidad que se nos ha dado como algo dado es una realidad que está dándose y de la cual nosotros somos constructores y constructoras de eso que queremos que pase, ¿no?
el estar constantemente esperando a que de fuera venga la respuesta que nosotras mismas y que nosotros mismos tenemos que dar, pues es permanecer callados, es permanecer sometidos y es seguirle dando el poder al Estado, ¿no? Un poder que podemos y que puede residir en nosotros, ¿no? Yo creo que eso es algo importante como una estrategia de resistencia, y cuando Michel Foucault, por ejemplo, menciona la microfísica del poder o hace toda su teoría sobre la microfísica del poder, aunque él dice que no es una teoría, pero bueno, y como él dice, bueno, vamos a ese poder tan grande, vamos a oponernos diariamente en la cotidianidad un poder más pequeño, ¿no? Pero que de a poco vaya formando una inercia que al final derroque eso que nos ha venido sometiendo, ¿no? Y precisamente respecto a lo que comentaba Lourdes hace rato de cómo a través del cuerpo los hombres se mandan mensajes, me hacía recordar un poco el ejemplo documentado que hay de cómo los nazis cuando estaban en las concentraciones y todo, pues violaban a las mujeres en público para a través de eso decirle al adversario te tengo, ¿no? Y estás tomado, ¿no? Te poseo. Y bueno, sabemos que la mujer siempre ha tenido como este papel de ese artículo, ese objeto que podemos intercambiar, y cómo a través del género lo hemos legitimado, ¿no? O sea, se nace teniendo un cuerpo biológico de hembra o de macho, y finalmente, bueno, las mujeres siempre terminamos siendo poseídas y no nos poseemos a nosotras mismas, ¿no? De esto habla un poco la pedagogía del oprimido Paulo Freire, cuando nos dice que desde nosotros tenemos que construir esa educación que pretendemos tener. No podemos esperar que vengan otros y nos digan, porque esa educación que el otro viene y nos dice es la que él quiere que nosotros tengamos. Respecto a lo que comentaba Francisco hace rato, ¿no? De cómo este discurso dominante es el discurso que nos hemos apropiado, pero es el dominante, a nosotros no nos pertenece generar precisamente esa otra oportunidad, ese otro espacio desde un discurso de nosotros para nosotros, ¿no? Y bueno, esto creo que sería importante siempre tenerlo en cuenta, como la acción crítica de sujetante de la que hablaba María. Creo que es a partir de ahí de que nos desempeñemos para nosotros mismos que podemos como tener una posibilidad de un cambio social real, ¿no? Al final, pues, estas oportunidades colectivas que tenemos son precisamente las que van a hacer ahí ronchita, como decimos, ¿no? Y poco a poco van a ir dándole, van a empezar a cosificar y a materializar lo que tal vez siempre nos ha parecido importante, ¿no? Que no es finalmente lo que los otros quieren que digamos y que pensemos, ¿no? Y bueno, ya para terminar, me gustaría comentar a propósito de la trata y de la prostitución. Ayer escuchaba yo a una investigadora a Mónica Gijón, que nos habla sobre cómo la trata es precisamente esa falla sistémica, que es una cadena de violencias en la que no podemos decir, bueno, la trata es esto, no, tiene una serie de elementos que la conforman, y que por lo tanto, por eso es que desde la academia se hace un poco imposible así como tratar de delimitar algo tan complejo, tan vasto, ¿no? Con respecto a la chica que tenía la duda, que decía que ya se había hecho bolas con los términos, pues es creo un poco esto, ¿no? Que es tan multipolar que es difícil a veces tratar de decir, bueno, la prostitución es esto y la trata es lo otro, porque finalmente pues tampoco nosotros lo sabemos, y precisamente es una realidad que está en constante cambio, que está diversificándose, que está creciendo, y imagínense lo complejo que sería tratar de reducirla a un solo término, ¿no? A un solo concepto. Y bueno, pues yo creo que eso sería como todo. Gracias. Bueno, pues yo quiero agradecer a Siloa, que viene de Coahuila y que está en un grupo de colectivo que defiende los derechos de las mujeres, y lo que queremos también es dar voz a las compañeras de los estados en esta discusión, ¿no? Que son quienes están viviendo realmente la problemática. El agravio comparado, como decimos en términos jurídicos, es que hay mujeres de primera y mujeres de segunda, ¿no? Aquí en el DF podemos decidir sobre nuestro cuerpo, mientras que a 60 kilómetros ya no lo pueden hacer las mujeres. Entonces por eso queremos tener lo más que se pueda contacto con los grupos de las entidades federativas. Y bueno, las invito a que estén en la siguiente mesa,
Va a ser un análisis ético, jurídico y político de los derechos reproductivos de las mujeres, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Agradezco a la doctora Lucía Rafael, que